Damos la bienvenida al doctor Jorge Moreno Llanes. Él fue miembro del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, le saludamos. Quisiéramos entrar a hablar de la institución a la cual usted hasta hace poco se perteneció. Institución que se encuentra en el ojo del huracán. Pues allí se está viviendo una situación polémica con la separación o destitución de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, acción que se ha activado desde el Ministerio de Trabajo. El ministro de Trabajo, ministro Ischa, solicitó que se active esta acción que aparentemente se encontraba en carpeta, pero un tanto dormida, y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha encargado de activarlo, notificando ya la salida de Fausto Murillo. Esto ha tenido diversas lecturas en el país. Se han elucubrado ciertas acciones que podrían llevar incluso a intenciones de una reorganización de la Corte Superior de Justicia, saltándonos una serie de encadenamientos en estas elucubraciones, pero hasta ese nivel se le ha llevado esta discusión sobre el doctor Murillo. Quisiéramos con usted, como un conocedor de esta institución, compartir esta novedad, ver su visión, saber si realmente tiene o puede tener la importancia que se le quiere dar a la separación del doctor Murillo. Muy buenos días, ingeniero Gustavo. Muy buenos días a la ciudadanía que escucha este prestigioso medio de información y comunicación como es Antena Uno, que se lo eh, conoce y se lo ve también y se lo escucha en toda la región del Austro y obviamente también en el país. Bien, con respecto al tema que usted hace referencia. Primero, el Consejo de la Judicatura como tal es un órgano de la función judicial. La función judicial está constituida por, diríamos, decenas de órganos. Hay órganos jurisdiccionales, como son la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales y los jueces unipersonales y tribunales, tribunales penales, tribunales de lo contencioso administrativo, de lo contencioso tributario, pero estos son órganos que administran justicia. En cambio, el Consejo de la Judicatura es un órgano de carácter administrativo que tiene a su cargo el gobierno, la vigilancia, el control y la disciplina de los órganos jurisdiccionales, conforme lo establece justamente el Código Orgánico de la Función Judicial, que hace algunos meses justamente fue reformado en la Asamblea Nacional en algunos temas. En lo importante no se lo topó, y el tema más importante es el tema económico, porque lamentablemente este momento el Consejo de la Judicatura atraviesa una situación bastante delicada, no de ahora, justamente a raíz de la crisis. No hay recursos para designar a jueces, juezas que por renuncias, por separaciones, por incluso régimen disciplinario, salen y lamentablemente allí el Consejo de la Judicatura se encuentra entrampado. Y claro, la ciudadanía con justa razón exige una rápida administración de justicia y ahí tenemos estos inconvenientes como los que estamos pasando, por ejemplo, en la provincia de La Suay. Pero ya en el tema mismo de la integración de este órgano de administración y del gobierno, el Consejo de la Judicatura, se integra por 5 miembros. Un representante de la Corte Nacional de Justicia, que preside el órgano, un representante del Ejecutivo, un representante de la Asamblea Nacional y un representante de la Fiscalía y de la Defensoría Pública. Obviamente, quién es el que designa es el Consejo de Participación Ciudadana luego de un concurso en base a las ternas que remiten cada uno de los órganos que estamos señalando. Y claro, una vez designados por el Consejo de Participación, pasan a la Asamblea Nacional para en la Asamblea Nacional ser posesionados. Entonces, allí viene una situación un poco compleja que el ordenamiento jurídico no es claro. ¿Quién designa? El Consejo de Participación. ¿Quién posesiona? La Asamblea Nacional. ¿Y dónde prestan sus servicios? Es en un órgano de la función judicial, donde allí se les extiende la acción de personal, donde se les paga la remuneración y situaciones de esa naturaleza. Y ahí viene justamente, Y en cuanto, doctor Moreno, a quién destituye o quién puede destituir. allí justamente vamos al tema. Hay normas
en materia del régimen disciplinario sancionador que no está consagrado en un solo cuerpo normativo en el Ecuador. Tenemos varios cuerpos normativos. Uno de esos, la ley madre, como llamo yo, es la Ley Orgánica del Servicio Público. Pero hay otros cuerpos normativos. El Código Orgánico de la Función Judicial regula justamente el tema de quienes están dentro de la función judicial y dice, una de sus normas, que para los servidores que no son de carrera judicial, pero que trabajan en la función judicial, les es complementaria la Ley Orgánica del Servicio Público. Y en lo que fuere pertinente para los demás. Allí se encuentran justamente los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora, en el código, en la ley orgánica del servicio público, sí hay normas que son imperativas y obligatorias para todo el sector público. Y esas tienen relación, por ejemplo, con el tema de las prohibiciones para ejercer un cargo público o condiciones para ejercer un cargo público. Y esas prohibiciones sí son aplicables para todos. Pero en el caso él no se encuentra en ninguna de las provisiones, él se encuentra en condiciones para el ejercicio del cargo público y dice, ¿quién ha recibido probablemente una compensación por renuncia voluntaria, compra de renuncias, etcétera? Evidentemente, para ejercer el cargo público debe de reintegrar el dinero o se le debe compensar el tiempo que dejó de trabajar por la remuneración que percibía y solamente con un acto administrativo del Ministerio de Relaciones del Trabajo se le puede efectivamente reintegrar. Ahora, Allí, este en particular se conocía ya en el concurso que llevó al doctor Murillo al Consejo de la Judicatura y por la razón que sea, o se lo omitió o se lo postergó. ¿Esto no cambió de alguna manera la situación? yo le digo desconocido, primero porque no fui vocal principal, yo fui vocal alterno, a raíz de la renuncia de la doctora Patricia Schettini, me integré, estuve un año aproximadamente y presenté la renuncia, pero había desconocido del particular. Sí, lo que usted me dice, ingeniero, he escuchado también que ya el Consejo de Participación Ciudadana que designó o nominó justamente a todas las autoridades, efectivamente conoció este particular y seguramente consideró de que no existía ninguna prohibición o inhabilidad para el ejercicio del cargo público, lo que significa que convalidó esta actuación. Y allí viene dos problemas. Uno, primero, si bien es verdad la ley orgánica del servicio público dice la autoridad nominadora cuando conozca un hecho de esta naturaleza procederá a removerlo, ¿no? Pero el caso como está consagrado en la norma, es para quienes son autoridad nominadora y efectivamente también la máxima autoridad juzgadora. Este no es el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura. El órgano juzgador, el órgano que puede remover a los vocales exclusivamente es la Asamblea Nacional, conforme lo prevé la propia Constitución de la República y lo prevé también el propio Código Orgánico de la Función Judicial. En todo Entonces, caso, la situación al momento es que un juez ha apoyado esta resolución y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha procedido. El doctor Murillo técnicamente al momento está ya separado del Consejo de la Judicatura. Le decíamos que en esta serie de especulaciones o elucubraciones nos habíamos saltado varios eslabones, pero hay algo más allá. No solamente quedan estas especulaciones en una eventual destitución o cambio de la cabeza de la Corte Nacional de Justicia, sino que las intenciones serían revisar de alguna manera, no sé si a través de amnistía, indulto o una revisión de carácter judicial, los casos de Jorge Glass particularmente y de Rafael Correa. Se ha dado una situación lamentable en este día, el asesinato de Harrison Salcedo, que de alguna manera viene a convertirse también en una pieza, un referente de esta situación un tanto extraña e inquietante que estamos viviendo. Cierto es que es imposible, no podríamos establecer un nexo directo entre estas situaciones y Jorge Glass, incluso me refiero al asesinato de Salcedo, pues él es abogado también de una serie de personas que tienen problemas con la ley, algunos de muy mala fama como Rasquiña, entonces es difícil lucrar en esto, pero sí no deja de aportar un poco a esta situación inquietante y un tanto tormentosa que se está viviendo, que se da justamente
tras las definiciones electorales en Ecuador, tras declaraciones de algún asambleísta de la misma línea del nuevo gobierno de Creo, en el sentido de que se estaría estudiando, por lo menos llegó a decir, o evaluando la posibilidad de amnistías. Con todo esto de por medio, ¿qué piensa usted? Realmente le volvemos a repetir la pregunta, ¿los alcances pueden ser tales? Sí, pero justamente hay que partir del origen de esta decisión. Personalmente, para mí, el Consejo de Participación Ciudadana carecía de competencia por la materia para removerle al vocal Fausto Morillo. Esa es mi posición, ese es mi parecer, e inclusive siendo un acto probablemente que fue validado por el anterior Consejo, en este caso, si ellos consideraban que era nulo, tenían que primero declarar la nulidad del acto. Para mí hay un vicio. Y eso justamente conlleva a su inquietud, a la inquietud que ya desde una perspectiva política, evidentemente, si estamos comenzando con este tipo de ilegalidades e inconstitucionalidades, bueno, cualquier cosa puede suceder luego con los demás vocales del Consejo de la Judicatura y adicionalmente también cualquier cosa puede suceder en la Asamblea Nacional. Si bien es verdad, la Constitución de la República le concede la facultad, la atribución a la Asamblea Nacional para conceder amnistías, pero, ojo, conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, pero no para otras situaciones, no contra delitos en contra de la administración pública. De tal manera que justamente la Constitución limita, consagra de manera específica cuándo concede la amnistía o el indulto, que son por dos razones. La amnistía por delitos políticos y el indulto por motivos humanitarios. No hay más. Y en Y el cuanto a presidente, un recurso de revisión, el día de ayer Fausto Jarrín, otro de los abogados del ex vicepresidente Jorge Glass, señalaba que ese recurso es posible y estaría en el espectro de posibilidades. sí, yo le comentaba, ingeniero, de que efectivamente, vía el recurso de revisión, es posible justamente que el juez penal, en este caso la Corte Nacional de Justicia a través del tribunal respectivo, proceda a revisar. Pero en tanto en cuanto aparezca algún documento o una prueba trascendental que efectivamente cambie toda la situación jurídica que se vio. Ahora, si hay el Consejo de Participación Ciudadana para mí personalmente cometió una ilegalidad y probablemente actuó desde un punto de vista político, cualquier situación también puede darse vía lo que ya acabamos de ver en la Administración de Justicia. Entonces, puede también actuarse ya no desde un punto de vista jurídico, sino también desde un punto de vista político, que sería lamentable y grave, puesto que, con toda la honestidad, le comento, este Consejo de la Judicatura, en el tema de la designación de jueces, etcétera, ha actuado con ética y no han tenido observaciones los jueces que han sido designados. Quizá aquí valdría la pena también el tener un juicio de valor suyo sobre declaraciones que nos diera. En este caso fue David Rosero, uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien hablando sobre el mismo tema el día de ayer, de alguna manera él asentía y decía hay estas posibilidades. Esgrimió un ejemplo tomando en consideración diríamos que la hoja de vida de algunos integrantes del Consejo de la Judicatura, y él llevaba a la conclusión de que era un consejo con un alto peso correísta. ¿Coincide usted con esto? Usted los conoce de cerca. Yo les conozco, digamos, a los cuatro jueces, incluso a Fausto, que ha sido removido, pero yo no podría aseverar ni podría afirmar que ninguno de los cuatro tenga un peso correísta. Eh, de manera especial, yo diría tres de ellos, para nada, absolutamente nada. Bien, en todo caso, esta situación, una tanto tormentosa y preocupante para los ecuatorianos, no constituye el mejor escenario previo a un cambio de gobierno. Cambio de gobierno que viene también precedido de anuncios de que se hará lo necesario, ya sea una consulta popular, ya sea una reforma constitucional para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y mire, ingeniero, desde el nacimiento de esta función yo fui reacio. Yo le he visto justamente el Consejo de Participación como la verdadera comisaría bolchevique de la Revolución Rusa.
o de la Revolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es decir, un órgano que está al servicio del gobernante, no al servicio del pueblo. Y dos, el pueblo no puede volverse poder. El momento en que el pueblo se vuelve poder, usted le está vaciando a la sociedad y le vuelve Estado. Y allí justamente vamos camino a un Estado totalitario. Por lo tanto, desde una perspectiva eminentemente democrática, no puede existir un consejo de participación que sea poder o parte del poder, porque ahí le está vaciando a la sociedad. Sociedad y Estado son completamente diferentes. La sociedad es usted, soy yo, son los empresarios, son los industriales, tenemos fines, respeta. El Estado tiene fines que son de todos nosotros. Entonces, desde esa perspectiva democrática, ese órgano o esa función siempre fue criticada por mí desde su nacimiento, y eso lo saben en la academia, y eso lo saben en todas las conferencias que he dictado sobre este tema, nacional e internacionalmente. Su Por lo tanto, yo sugerencia, doctor coincido. Moreno, sería la de, a través de los mecanismos que sea, volver a las instituciones republicanas, democráticas, clásicas, aquellas de Montesquieu. Por lo tanto, yo coincido plenamente con aquellos que efectivamente señalan de que esta función tiene que ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico y evidentemente buscar el mecanismo idóneo y democrático que nos permita que esto desaparezca. En conclusión y para culminar, doctor Moreno, tendríamos que pensar que todos estos movimientos un tanto extraños y que tantas lecturas reciben y provocan no serían sino un prolegómeno para una necesaria reestructuración del Estado ecuatoriano con el advenimiento del nuevo gobierno. Yo considero de que efectivamente nuestra constitución, sobre todo en la estructura y organización del Estado, merece cambios radicales. Por ejemplo, un tema que es radical es eliminar las rectorías de las políticas públicas y de la potestad normativa que tiene la función ejecutiva a través de sus ministerios. Ahora, Esta potestad. esto viene y es recurrente a todo lo largo de la nueva constitución, esto de las rectorías. Sí, por eso mismo es que estamos en un estado eminentemente recentralizado. Vea usted lo que estamos pasando este momento solamente con la pandemia del COVID y las vacunaciones. Todo, absolutamente todo, viene desde Quito. Las personas en dónde tienen que vacunarse, qué día tienen que vacunarse, a qué hora, etcétera, etcétera. Entonces, allí se desconoce la situación propia de cada una de las provincias. Si nos dejaran a las provincias al menos la facultad de poder manejarnos desde un punto de vista desconcentrado y descentralizado sería otra cosa. Las propias autonomías que supuestamente tienen los GAS es solamente en palabras, porque en la práctica esas potestades la tiene la función legislativa, lo tiene la función judicial y lo tiene el propio gobierno central. Por lo tanto, evidentemente hay que realizar cambios radicales en la Constitución, en lo que corresponde a la estructura y organización del Estado. Muchas gracias, doctor Moreno, por habernos atendido. Muy amable, a las órdenes, siempre, ingeniero Gustavo. Buenos días. Declaraciones del doctor Jorge Moreno, quien fue miembro del Consejo de la Judicatura.